¿Alguna vez has sentido que el sueño te vence durante la oración del rosario? O tal vez el cansancio te impide continuar, incluso cuando tu espíritu desea profundamente conectarse con Dios. Si piensas que esto es algo simple, un desvío natural, piénsalo de nuevo. San Padre Pío, uno de los más grandes santos de la Iglesia, creía que la fatiga durante la oración no era solo una cuestión física, sino una señal de una profunda batalla espiritual. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando el sueño te domina en medio del rosario? ¿Será solo una coincidencia o hay algo más grande detrás de esto? Mientras muchos pueden ver el acto de dormir como un obstáculo, para Padre Pío, la resistencia que sentimos durante la oración era un campo de batalla donde estaban en juego fuerzas espirituales. ¿Alguna vez has pensado que este desmayo espiritual puede, en realidad, ser una señal de que estamos siendo atacados? Y más, ¿qué ocurre si no nos rendimos, si seguimos adelante, incluso con los ojos pesados? En este vídeo, exploraremos cómo esos momentos de debilidad pueden ser la clave para una victoria espiritual extraordinaria. Vamos a entender lo que Padre Pío nos enseña sobre la perseverancia en la oración, incluso cuando todo parece conspirar en nuestra contra. Quédate conmigo hasta el final y descubre el poder oculto en las palabras de Padre Pío. Este conocimiento cambiará la manera en que ves la oración del rosario y fortalecerá tu fe en momentos de debilidad. ¿Estás listo para este viaje? Vamos allá. ¿Quién no ha comenzado a rezar el rosario con fervor? ¿De repente, has sentido el peso de los párpados cayendo? Es más común de lo que parece. El cansancio que aparece en medio de la oración puede interpretarse como un simple efecto natural de la rutina agitada o, para los más atentos, una señal de algo más profundo. Muchas personas cuentan que, al dedicarse a la oración, el sueño aparece de repente, como si fuera una fuerza invisible tratando de impedir el encuentro con Dios. Pero, ¿realmente es solo un efecto fisiológico? San Padre Pío, un hombre de intensa espiritualidad, observaba este fenómeno con una mirada más atenta. Para él, la fatiga durante la oración podría ser un reflejo de una batalla espiritual en curso. Después de todo, el rosario es un arma poderosa de fe, y todo lo que fortalece el alma encuentra resistencia. Cuando el cuerpo comienza a pesar, cuando la mente insiste en dispersarse, puede ser una señal de que hay algo luchando contra esa conexión con lo divino. El simple acto de persistir, incluso en la debilidad, ya es un ejercicio de fortalecimiento espiritual. Si alguna vez has sentido esto, no te asustes. En lugar de rendirte, prueba algunas estrategias, cambia de posición, reza en voz alta o incluso camina mientras sostienes el rosario. Pequeñas acciones pueden ayudar a mantener el foco y alejar el desánimo. Y más que eso, pueden revelar algo esencial sobre el propio viaje espiritual: cuanto mayor es la resistencia, mayor es la importancia de la oración. Padre Pío lo sabía muy bien, y eso es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto. Lo que muchos no perciben es que la oración no es solo un acto de devoción, sino una verdadera batalla espiritual. Cada Ave María recitada es como una espada que corta las influencias negativas a su alrededor. No es casualidad que tantas distracciones, cansancio repentino y pensamientos aleatorios aparezcan justo cuando intentamos rezar. El enemigo sabe del poder que tiene la oración y hará todo lo posible para desviar el enfoque, minar la fe y debilitar la perseverancia. La pregunta es, ¿te rendirás o seguirás luchando? El rosario es un arma poderosa que protege el alma contra los ataques espirituales. Hay relatos de santos y fieles que experimentaron una transformación completa en sus vidas al adoptarlo como hábito diario. El propio San Padre Pío decía que el rosario era el arma para los tiempos modernos. Si la fatiga durante la oración es más intensa de lo normal, quizás sea hora de ver esto como una señal de que algo está intentando impedir tu conexión con Dios. Y si existe resistencia, es porque hay algo valioso que debe ser protegido. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta está en la persistencia. Si la mente se dispersa, trázala de vuelta. Si el sueño llega, reza en voz alta. Si aparece el desánimo, recuerda que cada Ave María es un golpe contra las tinieblas.
Pequeños hábitos pueden hacer la diferencia: rezar en momentos estratégicos, evitar distracciones, y sobre todo, entender que el rosario no es una simple repetición de palabras, sino un escudo contra todo lo que intenta apartar el alma del camino correcto. ¿Y quién mejor para ejemplificar esta lucha que San Padre Pío? San Padre Pío no solo hablaba sobre la batalla espiritual, la vivía. Desde joven, enfrentó pruebas intensas, tanto físicas como espirituales. Los relatos indican que era atacado por fuerzas malignas durante la noche, llegando a despertar con marcas visibles de esas luchas. Aún así, nunca abandonó la oración. Al contrario, encontraba en ella la fuerza para resistir. Si alguien sabía lo que era rezar mientras el cuerpo imploraba descanso, ese era él. Y su respuesta siempre fue la misma: perseverancia. Él enseñaba que la oración tiene valor, incluso cuando no es perfecta. Muchas personas se rinden al darse cuenta de que la mente vaga o que el sueño llega antes de la última Ave María. Pero Padre Pío insistía en que Dios ve el esfuerzo, no solo la ejecución impecable. Él mismo enfrentaba momentos de cansancio extremo, pero jamás dejaba de rezar el rosario. Para él, incluso una oración hecha en la debilidad tenía gran mérito, pues mostraba que el alma desea estar unida a Dios, a pesar de las limitaciones del cuerpo. Y esto sirve de ejemplo para cualquier cristiano. Cuando el cansancio aparezca, recuerda a Padre Pío y su lucha diaria. Si él, con todas las dificultades, no abandonó la oración, ¿por qué tú deberías? Prueba dividir el rosario a lo largo del día, rezar en momentos de mayor disposición o incluso pedirle a Dios fuerza antes de comenzar. Al fin y al cabo, si esta oración es tan poderosa como para ser objeto de resistencia, entonces vale la pena insistir. Y, como veremos a continuación, su poder va mucho más allá de lo que se imagina. Muchos ven el rosario como una simple repetición de oraciones, pero la realidad es muy diferente. Esta práctica tiene una fuerza espiritual que atraviesa los siglos y transforma vidas. No es casualidad que grandes santos y líderes espirituales recomienden su recitación diaria. Durante la batalla de Lepanto, por ejemplo, el poder de esta oración fue atribuido a la victoria de los cristianos sobre un ejército enemigo mucho más grande. Cuando se reza con fe, el rosario se convierte en un verdadero muro contra el mal y un canal de gracias para quien lo practica. La razón de esto está en la intercesión de María. Cuando alguien se dedica a esta oración, está, en realidad, invitando a Nuestra Señora para luchar a su lado. Es como tener una madre protectora que intercede directamente ante Dios por aquellos que buscan refugio en ella. Muchos testifican cambios radicales en sus vidas después de adoptar esta práctica, desde liberaciones inesperadas hasta curas y conversiones profundas. El rosario no es solo una devoción, sino un instrumento de transformación espiritual. Si hay tanta resistencia al rezarlo, es porque su poder es real. Cada cuenta del rosario que pasa entre los dedos es un paso más cerca de Dios y una barrera más contra las influencias espirituales negativas. Por eso, es esencial perseverar, incluso cuando hay distracción o cansancio. Pero, ¿cómo mantener esta perseverancia? El secreto está en ver el rosario como un viaje, y no como una obligación. Y esto nos lleva a un punto fundamental: ¿cómo desarrollar esta constancia en la oración? Muchas personas comienzan a rezar el rosario con entusiasmo, pero se rinden al primer signo de cansancio o distracción. Sin embargo, la verdadera fuerza de la oración está en la perseverancia. La fe no se mide por los momentos de facilidad, sino por la decisión de continuar incluso cuando la voluntad quiere parar. Si fuera algo simple e irrelevante, el enemigo no intentaría tanto impedirlo. La persistencia en la oración es como un músculo: cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte, más impacto tiene en el mundo espiritual. Existen formas prácticas de superar la fatiga y mantener el hábito de la oración. Si el sueño llega rápido, intenta rezar de pie o caminando. Si la mente se dispersa, prueba cambiar el tono de voz o acompañar el rosario con imágenes de los misterios meditativos. Otra estrategia eficaz es dividir la oración a lo largo del día, en momentos estratégicos, como por la mañana,
antes del almuerzo y por la noche. Lo importante es no dejar que la debilidad momentánea se convierta en un obstáculo para un compromiso eterno. Padre Pío enseñaba que quien persiste en la oración nunca está solo. Incluso cuando todo parece difícil, Dios está escuchando y sosteniendo a quien sigue firme. El rosario no es sobre perfección, sino sobre fidelidad. Y para aquellos que enfrentan ataques espirituales más intensos, enseñó algo aún más poderoso: las palabras correctas pueden ser verdaderas armas contra las tinieblas. Pero, ¿cuáles son esas palabras? Las palabras tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, especialmente en el mundo espiritual. San Padre Pío sabía esto y usaba frases específicas para alejar el mal y fortalecer su fe. Solía repetir que Jesús viva para siempre y otras invocaciones cortas, pero llenas de poder. No se trataba de simples expresiones, sino de declaraciones espirituales que reforzaban su conexión con Dios y rompían las influencias negativas a su alrededor. Las palabras de fe no solo protegen, sino que también transforman la atmósfera espiritual de quien las pronuncia. Esto es algo que cualquiera puede aplicar en su vida diaria. Si sientes angustia o perturbación al rezar, prueba a declarar frases como: Jesús, confío en ti; María, pasa al frente; o que la sangre de Cristo me cubra y me proteja. Estas expresiones no son solo palabras, sino verdaderas llaves espirituales que activan la protección divina. Cuando se dicen con fe, funcionan como una barrera contra cualquier influencia negativa. Muchos santos testificaron la fuerza de estas invocaciones en momentos de aflicción. Además, integrar estas palabras en la oración del rosario puede hacerla aún más poderosa. Al sentir cansancio o distracción, basta con repetir una de estas frases en voz alta para renovar el ánimo y reforzar la intención de la oración. El enemigo huye cuando ve un alma decidida en la fe. Pero el rosario no es solo defensa, también es un arma de transformación espiritual, capaz de operar milagros y abrir caminos. Y muchos santos lo testificaron a lo largo de la historia. El rosario no es solo una oración, sino un verdadero escudo contra las adversidades espirituales. A lo largo de los siglos, innumerables santos testificaron milagros y gracias recibidas a través de esta devoción. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, nunca salía de casa sin su rosario, porque creía que cada Ave María era un ladrillo más en la construcción de su protección espiritual. San Luis de Montfort afirmaba que el rosario era una de las formas más eficaces de transformar el alma y acercarla a Dios. Lo que muchos no perciben es que esta oración tiene el poder de modificar la vida de quien la practica con perseverancia. No se trata solo de repetir palabras, sino de crear un lazo profundo con Dios a través de la intercesión de María. Quien reza el rosario con constancia percibe cambios internos, pensamientos más positivos, mayor paz interior y una fe más firme. Además, esta práctica abre puertas para la acción del Espíritu Santo, guiando decisiones y fortaleciendo el camino cristiano. El testimonio de innumerables personas que recibieron liberaciones, curas e incluso soluciones inesperadas después de la oración del rosario refuerza su impacto. Pero este poder no debe guardarse solo para uno mismo. Compartir la experiencia con esta devoción es una forma de inspirar a otros a encontrar refugio en la fe. Y la mejor manera de hacerlo es llevando a más personas a esta práctica y animándolas a conocer más sobre esta poderosa oración. ¿Cómo? Esto nos lleva al siguiente punto. Si el rosario tiene este poder de transformación, ¿por qué no compartir esta experiencia con más personas? La fe crece cuando se comparte, y los testimonios de oración son una de las formas más efectivas de inspirar a otros a acercarse a Dios. ¿Te has imaginado cuántas personas podrían estar necesitando una palabra de esperanza y pueden encontrar en el rosario una nueva fuerza para continuar? Si esta oración ha hecho una diferencia en tu vida, ¿por qué no hablar de ello con un amigo o familiar? Pequeños gestos como esos pueden cambiar destinos. Además, es importante profundizar el conocimiento sobre esta devoción. Ver vídeos, leer testimonios y participar en grupos de oración son formas de fortalecer esta práctica y descubrir nuevas maneras de vivirla. Muchas veces, una simple reflexión puede traer una nueva perspectiva sobre la importancia del rosario. Por eso,
Te invito a que dediques un tiempo para aprender más sobre el impacto de esta oración y compartas este descubrimiento con otras personas. Nunca sabes quién puede estar necesitando ese impulso. Y si ya has enfrentado desafíos al rezar el rosario, tu experiencia puede servir de motivación para alguien que está pensando en rendirse. El camino espiritual de cada persona es único, pero siempre hay algo que podemos aprender unos de otros. Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta oración? ¿Has sentido dificultades, resistencias o incluso grandes gracias al rezarla? Comparte en los comentarios y fortalezcamos juntos esta cadena de fe. La oración del rosario va más allá de palabras repetidas, es un verdadero medio de sanación para aquellos que buscan paz interior. Cuando rezamos con fe, cada Ave María tiene el poder de llevarnos a una introspección profunda, ayudándonos a liberar sentimientos pesados que cargamos en el corazón. El rosario actúa como una purificación, una manera de acercarnos a Dios, permitiendo que Él nos toque y restaure. Muchas personas relatan experiencias transformadoras al rezar el rosario durante momentos de dolor, resentimiento o incluso miedo, encontrando en el rosario una paz que va más allá del entendimiento humano. Muchas veces, la causa de nuestra ansiedad, estrés e incluso depresión está enraizada en cuestiones no resueltas de nuestra vida espiritual. Al rezar el rosario, permitimos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, liberándonos de esas heridas y restaurando nuestra salud emocional. Son innumerables los testimonios de personas que, al persistir en la oración, sintieron una paz profunda y duradera. El rosario puede ayudarnos a sanar aquello que es invisible a los ojos, pero que afecta profundamente nuestra alma. No se trata de una cura instantánea, sino de un proceso de transformación constante. A cada oración, el corazón se va tranquilizando, y la mente comienza a enfocarse más en Cristo, alejándose de las distracciones y perturbaciones del mundo. El rosario tiene el poder de purificar el alma y restaurar nuestra conexión con Dios, permitiendo que la paz espiritual nos envuelva. Si buscas sanación espiritual, no hay mejor manera que sumergirte en la oración del rosario, dejando que la intercesión de María y la fuerza de cada misterio promuevan esa restauración. Rezar el rosario no es simplemente una repetición de palabras, sino una invitación a la meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo y de María. Cada misterio es un punto de reflexión que nos acerca más a entender el verdadero significado del Evangelio. Cuando meditamos sobre la Anunciación, por ejemplo, podemos preguntarnos cómo estamos recibiendo el llamado de Dios en nuestras vidas. Ese momento nos invita a reflexionar sobre la fe y la disponibilidad de María, siendo un modelo para nuestra propia entrega a Dios. Los misterios del rosario, como los de la pasión y muerte de Cristo, nos llevan a un espacio de introspección sobre los sacrificios que estamos llamados a hacer. Al reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, podemos entender mejor los desafíos que enfrentamos en nuestro caminar de fe. Cada misterio no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que también nos invita a vivir de manera más intensa y práctica el cristianismo. Al meditar sobre la resurrección, por ejemplo, somos llamados a renacer espiritualmente, superando nuestras propias limitaciones y dificultades, como Cristo hizo al vencer la muerte. Meditar en los misterios del rosario nos acerca a la verdadera esencia del cristianismo, pues nos recuerda que cada momento de la vida de Cristo estuvo lleno de enseñanzas profundas. Cada Ave María, cuando se acompaña de meditación, se convierte en una oración poderosa y transformadora. El rosario, por lo tanto, no es solo una práctica repetitiva, sino una manera de vivir la vida de Cristo y María de manera vivida y personal. Al incorporar la meditación en cada oración, la práctica se convierte en una verdadera experiencia espiritual de transformación y crecimiento. María, la Madre de Jesús, tiene un papel fundamental en el rosario. No es solo una devoción a la figura materna, sino un camino para acercarnos a Cristo a través de su intercesión. Cuando rezamos el rosario, pedimos a María que ore por nosotros, como lo hizo en las bodas de Caná, intercediendo junto a Jesús. Su presencia en las oraciones nos recuerda el amor inmenso que tiene por sus hijos y la protección maternal que ofrece a aquellos que la buscan con fe. El rosario es un acto de confianza en María, confiando que ella nos llevará más cerca de su Hijo, Jesucristo. Al pedir la intercesión de María,
estamos reconociendo la importancia de su papel en la salvación de la humanidad. Ella no es solo la Madre de Cristo, sino también nuestra Madre espiritual, que nos guía con sabiduría y amor. Ella comprende las dificultades que enfrentamos, pues vivió como ser humano y pasó por desafíos inmensos. Su intercesión nos ayuda a superar las dificultades de la vida, mostrándonos cómo vivir la virtud cristiana y seguir el ejemplo de Jesús. Cuando rezamos el rosario, nos colocamos bajo su protección y pedimos su orientación en las batallas diarias de la vida. María, con su mirada atenta y maternal, es una aliada poderosa en nuestro camino espiritual. Cuando rezamos con ella, no estamos simplemente repitiendo palabras, estamos buscando su intercesión en momentos de debilidad, duda y dificultad. La fuerza de María es inmensurable, y el rosario nos permite acceder a ella directamente, pidiéndole que nos ayude a vivir conforme al Evangelio. Al hacer esto, vemos nuestra fe fortalecida y nuestra confianza en Dios profundizada. La intercesión de María es una gracia que transforma nuestras vidas, ayudándonos a mantenernos firmes en Cristo. Ahora que conoces la profundidad de lo que sucede cuando el cansancio se instala durante la oración del rosario, es hora de reflexionar, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué pasa cuando decidimos seguir adelante, incluso cuando surgen dificultades? ¿Estás dispuesto a enfrentar los desafíos espirituales con fe, sabiendo que cada oración es una victoria, incluso cuando parece que la lucha es interna? La perseverancia en la oración transforma no solo el momento, sino también nuestra alma, acercándonos cada vez más a Dios. Entonces, ¿qué estás esperando? No dejes que la fatiga te haga rendirte. Sigue orando, sigue luchando, porque el poder del rosario es innegable, y las bendiciones vienen cuando persistimos, incluso en las adversidades. Comparte este mensaje con quien creas que necesita escucharlo. En los comentarios, comparte cómo el rosario ha impactado tu vida. No dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más contenidos que fortalezcan tu fe y te ayuden a crecer espiritualmente. Ahora es tu turno, ¿seguirás firme en la oración? ¿Qué cambiará en tu vida después de aprender todo esto?